el fluir de Dios en nuestras vidas. Todos queremos que Dios fluya a través nuestra. Todos queremos que Dios haga maravillas a través nuestra. Que Dios pueda fluir, nosotros se lo pedimos al Señor, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos aquí, estamos en casa y comenzamos a decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que pasa? No te siento. Ya no te siento, ¿por qué? ¿Cuántos no se han hecho esa pregunta alguna vez? Levántame tu mano, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Todos nos hemos hecho esa pregunta. O hemos visto al hermano de al lado que Dios lo toca y a nosotros no. ¿Sí o no? Todos en algún periodo de nuestra vida, en algún momento, hemos sentido como que Dios no está o como que algo está deteniendo el fluir de Dios en nuestras vidas. Y yo he podido ver a lo largo, leyendo la Biblia, a lo largo de la historia bíblica, cosas que detuvieron el fluir de Dios. Cosas que impidieron que Dios en un cierto momento pudiese desplegar todo su poder a favor de esa persona. Dice la Biblia, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor tuya. Pero eso de lo que habla, de lo que está hablando es del fluir, porque el fluir de Dios a través nuestra es el poder de Dios en nuestras vidas. Y Él dice que Él está mirando toda la tierra para mostrar el qué, su poder a favor nuestra. Pero muchas veces nosotros permitimos, nos damos licencias en nuestra vida con ciertas cosas que están impidiendo, están poniendo como tapón al fluir de Dios. Y hoy yo quiero hablar de eso, para que tú los identifiques y puedas ponerle, ¿verdad? Puedas ponerle solución, puedas quitar ese tapón que está impidiendo. Y uno de esos tapones que nosotros ponemos y que impiden el fluir de Dios en nuestra vida es la queja. La queja es un tapón que tú pones e impide que Dios fluya. Por ejemplo, Israel. El pueblo de Israel, esto lo vemos en Números capítulo 11, del 1 al 35, Dios hizo maravillas en el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto, les dio el maná, les dio codorniz, les dio de todo. Pero ellos lo único que hacían era quejarse, tenían queja, siempre tenían queja, siempre se estaban quejando. Y ellos se quejaban porque no tenían carne. Y comenzaron a decir, uy, mejor estábamos en Egipto. Mejor nos hubiera sido quedarnos allí, al menos allí comíamos de balde. Y muchas veces a nosotros nos sucede eso. Muchas veces nos quejamos, pero al quejarte eres ingrato con lo que Dios ya ha hecho en ti. Porque rápido nos olvidamos de las bendiciones que Dios ha dado a nuestras vidas y rápido comenzamos a quejarnos de lo que no tenemos o de lo que creemos que deberíamos tener. Israel le pasó eso. Y el Señor dijo, vais a comer carne, no por una semana, ni por 2, ni por 3. Un mes hasta que os salga por las narices. Os vais a hartar de carne.
Y Dios hizo que un viento cambiase y codornices, montones y montones y montones de codornices caían en el campamento. Y ellos comieron carne. Pero Dios se enojó porque con la queja ellos mostraban la ingratitud que tenían hacia Dios, aun a pesar de lo que Dios había hecho. Y eso nos sucede muchas veces. Cuando tú te estás quejando, es como si tú le dijeses a Dios: yo tengo el derecho de que tú me des lo que yo te estoy pidiendo. Como si Dios te debiese a ti algo porque, yo qué sé, porque tú piensas que te lo mereces, o tú piensas que es el trabajo de Dios y Él no ha cumplido su parte. Entonces te quejas y menosprecias lo que Dios ha hecho. Y eso pone tapón al fluir de Dios. Y vienes y dices: yo no entiendo por qué Dios no fluye a través mía, o porque yo no lo siento como antes, o porque yo esto, porque yo lo otro. Y sin embargo, cuando sales de aquí, porque tú me puedes decir: pero pastor, yo no me quejo por eso, pero te quejas por otras cosas. Te quejas porque, yo qué sé, porque tu marido no sé qué, y comienzas a quejarte contra Dios, comienzas a quejarte por esto, comienzas a quejarte por lo otro, y te quejas, y hay como un modo de vida de queja en ti. ¿Y esto qué es lo que hace? Esto hace que tú tengas que pone un freno en el fluir, porque la queja es un lenguaje del infierno. En Apocalipsis dice que en el infierno se escuchará ay, 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 por los siglos de los siglos. Allí se están quejando, pero el lenguaje nuestro tiene que ser un lenguaje de vida, no de queja. Un lenguaje que levante, no que tumbe. Un lenguaje que haga que el que está al lado quiera estar contigo, porque lo que escucha de ti es únicamente algo que le anima, que le levanta. Y eso va a hacer que Dios fluya a través de ti. Que Dios pueda fluir a través tuya. Cuando tú le agradeces a Dios por lo que Dios ha hecho. Tienes que tener un espíritu de agradecimiento al Señor. Es que, pastor, no conoces mi situación. Estoy pasando por esto. Estoy pasando por aquello. Y Job pasó por muchísimas más cosas y aún así dijo: aunque Dios me matare, en Él voy a esperar. Cuando tú esperas en Dios, aun a pesar de las situaciones, llega el día de tu restauración. Llega el día en el que tú dices: sé que estoy pasando por eso, pero Dios tiene el control sobre todas las cosas. Sé que ahora mismo estoy en esta situación, pero yo sé que yo voy a esperar en Dios. Yo voy a esperar en Él, porque Él tiene la respuesta favorable para mi vida. Eso es lo contrario a la queja. Dice la Biblia que Dios, o sea, que Job recibió el doble de lo que había perdido. Recibió al doble en todo. Pero él no anduvo recriminándole a Dios, aunque podía tener todos los números para hacerlo. Él desechó la queja y abrazó la esperanza. ¿Qué es lo que tú abrazas en tu día a día? ¿Te quejas? ¿Reniegas contra Dios? ¿Te quejas contra Él? ¿Crees que Dios te debe algo a ti? ¿Quieres el fluir de Dios en tu vida? Termina con la queja. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otro tapón es la soberbia. Y la soberbia es fina, 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 fina.
ni te enteras. Y cuando te enteras, crees que es parte de tu carácter o parte de tu forma de ser o esto, aquello. Y muchos no lo llaman soberbia, lo llaman de otras muchas maneras. Pero la soberbia es soberbia, punto. Creerte la última Coca-Cola del desierto. Pensar que si no estás tú la cosa no funciona. Eso es ser soberbio. Porque ¿sabes qué? Dios cuando hizo el mundo, no es que te llamó a ti. Dios lo hizo. Tú no te hiciste a ti mismo, Dios te hizo a ti. Por lo cual, nadie es imprescindible. Todos somos prescindibles. Pero por la gracia de Dios en nuestras vidas, Él quiere usarnos y quiere usarte. Cuando tú eres soberbio, alejas a Dios de ti. Dios dice que Él mira de lejos al altivo, pero tiene cercano al humilde y al contristo y al humillado, al contristo de corazón, el que se humilla, ¿verdad?, delante de Dios. Él está cerca de la persona que se humilla, el contristo de corazón. Pero al soberbio Dios lo mira de lejos. El rey Uzías fue un gran rey, de los mejores que hubo en Israel, sino el mejor. El reinado del rey Uzías reinó alrededor de unos 52 años. Uzías fue amigo de la agricultura. En los tiempos del rey Uzías, Dios colmó de sabiduría a sus arquitectos, a los jefes de los ejércitos, y les dio tanta creatividad y sabiduría que inventaron máquinas para lanzar piedras, eran hábiles en todo lo que emprendían. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Uzías. Había prosperado de tal manera el reino de Uzías que su fama se extendió por todo el mundo y llegó hasta las puertas de Egipto. El rey Uzías, dice la Biblia, que era un hombre el cual tenía un corazón conforme al corazón de Dios, conforme a David. Pero Satanás vino contra el rey Uzías. Pensad que la nación de Israel estaba rodeada de otras naciones paganas que tenían unos dioses paganos y tenían unas costumbres en las cuales eran totalmente opuestas a las leyes de Dios. Había promiscuidad sexual en las otras naciones, había idolatría, había de todo lo que Dios desechaba, todo lo que Dios le era abominable, estaban en las otras naciones. Pero esto no tocó al rey Uzías. El rey Uzías no cayó en la idolatría. El rey Uzías no cayó en la promiscuidad sexual. Él era un hombre íntegro, un hombre de Dios, un hombre que buscaba a Dios. Pero un día, Satanás sabía que no podía ir contra él con esas armas. Sabía que no podía ir contra él porque con la idolatría ni con las otras cosas de las otras naciones. ¿Por qué? Porque no podría hacer nada. No podría, era un hombre de Dios. ¿Qué hizo? Le infló el globo. Le infló el globo. Eres un hombre de Dios. Dios está contigo. Realmente. Y comenzó a inflarle el globo. Y se hinchó, a tal punto que un día dijo, Dios está conmigo. Y era verdad que Dios estaba con él. Voy a darle el incienso a Dios. Y quiso ocupar el lugar del sacerdote. Y eso estaba totalmente prohibido. El incienso solo lo podían dar los sacerdotes. Pero él se infló en su orgullo y fue a dar el incienso
y Dios lo tocó con lepra y murió leproso. Del reinado al leprosario. Un hombre como el rey Uzías, nada lo tumbó el orgullo. El orgullo lo tumbó. El orgullo fue el tapón que Satanás puso para que nunca más fluyera la unción, para que nunca más fluyera el Señor a través del rey Uzías. Acabó su ministerio ahí. La soberbia. No te creas mejor que nadie. No pienses que tú eres, que sin ti nada funciona. No pienses eso. Te estás engañando a ti mismo. Mejor piensa, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender? Señor, no soy nadie si tú no estás conmigo. Enséñame porque dependo de ti. Y póstrate delante de Dios. Porque incluso en los matrimonios está el hombre que se cree que su mujer no sabe nada o que piensa que el único que lo sabe todo es él. Y eso es un problema, porque Dios te puso una ayuda idónea. Por algo puso ayuda idónea, porque sabía que tú no eras perfecto. Por eso te puso ayuda idónea. Porque sabía que tú no eras la última Coca-Cola del desierto. Por eso te puso ayuda idónea. Por eso tienes que aprender a escuchar, tener los oídos abiertos a lo que Dios te pueda hablar. Y Dios te puede hablar a través de tu esposa. Es más, seguramente Dios te habla a través de tu esposa. Dios me habla muchas veces a través de mi mujer y yo la escucho y recibo lo que me dice. Y te digo, muchas veces no me gusta lo que me dice. Es verdad. Pero lo recibo, ¿por qué? Porque es mi esposa, es mi ayuda idónea y aparte es una mujer de Dios. Entonces yo reconozco la parte matrimonial y reconozco la parte espiritual. Y necesito tener mis oídos abiertos a lo que Dios puede hablarme a través de ella. Lo malo es que tú creas que Dios solo te habla a ti. que Dios no habla a través de más nadie, solo a través tuya. Entonces tienes un problema de soberbia. Déjame decirte que si tienes ese problema, Dios no te habla porque Dios te mira de lejos. Pero cuando tú te acercas a Dios, te humillas delante de Él y quitas ese tapón de la soberbia, Dios comienza a fluir a través tuya y comienza a hacer cosas maravillosas a través de ti. ¿Por qué? Porque tú quitaste aquello que estaba impidiendo que Dios pudiese fluir a través tuya. Amén. Otro tapón que podemos encontrar, amén, son los pecados morales. Dios escogió a David y lo ungió por rey de Israel. Lo respaldó y le dio victoria en todas las batallas. En todo, Dios estaba con David. Pero un día, él estaba en el lugar que no le correspondía estar. Dice la Biblia que en el tiempo en el cual los reyes salen a la guerra, y David no estaba en la guerra, David estaba en su casa, en la terraza, dándose un paseíto, y vio a una chica bañándose en la terraza. Y aquel no dijo, uy, sino que se quedó y subió el volumen. Y la codició. Se la trajo y se armó un lío. Se armó un lío porque aquel, cada vez que quería solucionar algo, metía mucho más la pata. Y metía mucho más la pata hasta que, ¿qué? Hasta que cayó en adulterio, asesinato y la lió parda. Y trajo maldición a su casa. Entonces dice la Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 7, dice: entonces dijo Natán a David,
tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios quiere añadirte mucho más, pero tú necesitas sacar ese tapón que se llama pecados morales. Hoy estamos a un clic de la pornografía en internet. Hoy es más fácil que nunca caer en ese pecado, que es un pecado sucio, que te mantiene sucia, te mantiene sucio y te hace ocultar el pecado por vergüenza. Y eso tapona que Dios pueda fluir a través tuya. Ese pecado de inmoralidad, ese pecado de lascivia, tapona. Tú quieres que Dios fluya a través tuya, pero no puedes porque hay algo que está frenando eso y se llama inmoralidad. Hoy tienes que salir aquí delante y ponerle fin a eso, destruir eso, sacarlo de tu vida. La idolatría. La idolatría. Salomón le pidió a Dios sabiduría, pero además de darle sabiduría, Dios le dio riquezas, le dio bienes, gloria, y le dio un reino de paz. Pero años más tarde, las mujeres extranjeras permitieron su corazón y lo llevaron a adorar falsos dioses. Él permitió algo que estaba prohibido, que era casarse con mujeres de otras naciones. Solo se podían casar entre los israelitas. Pero él, por hacer alianza con otros reinos y tener paz, empezó a casarse con la hija del rey de los Sidonios, con la hija de... Y así comenzó a hacer alianzas con otros reinos por mantener la paz, pero se juntó con 700 esposas y 300 concubinas. Había un problema. Tenía un problemita Salomón. Porque a todo eso súmale las suegras. Yo no sé quién le apartó a Salomón, si fueron las mujeres o fueron las suegras que estaban allí. Hombre, lo volvieron loco. ¿Y él qué hizo? Se apartó. Al final de sus días terminó apostatando de la fe, adorando otros dioses. Eso llegó, ¿saben lo que hizo eso? Eso hizo que el reino se partiese en dos. Porque su hijo Roboam, o sea, Dios maldijo el reino sobre la vida de su hijo Roboam. Y Roboam, Salomón tenía cargado al pueblo de impuestos, cargadísimo, a tal punto que cuando murió Salomón y subió Roboam, los ancianos de Israel vinieron donde Roboam y le dijeron: mira, bájanos los impuestos, porque tu padre nos tenía ahorcados. Teníamos los impuestos por las nubes. Y Roboam le dijo: el dedo meñique, o sea, el dedo grande de mi padre será como mi dedo meñique. O sea, si mi padre os cargó de impuestos, no vea lo que os viene. Entonces se dividió el reino y quedó Judá con 2 tribus y 10 tribus, que eran los reinos del norte. Y así se dividió el reino, pero se dividió porque vino una maldición sobre el pueblo por la idolatría. Ahora tú me puedes decir a mí: pastor, yo soy evangélico y no adoro santos. Yo acabé con la idolatría. No me postro delante de ninguna imagen. Pero ¿sabes qué? Hay un principio que tienen los israelitas
que ellos no se postran delante de ningún hombre, de ninguna persona, de nadie. Solo se postran delante de Dios. La idolatría puede venir de muchas maneras. Tú puedes idolatrar a una persona. Idolatrar a una persona, que una persona esté en tu corazón por encima de Dios. Y dices tú, no, por encima de Dios no hay nadie. Vale, yo te voy a hacer una pregunta. ¿A qué tienes más miedo tú? ¿A que se entere el pastor o la pastora que tú has pecado o a que se entere Dios de que tú pecaste? Haz una reflexión. Si tú tienes más temor a que nosotros nos enteremos o a que alguien que tú estimas grande se entere de que tú pecaste, entonces ese es tu Dios. Delante de esa persona te estás postrando, no delante de Dios. Necesitas hoy, dejar la idolatría sobre nadie. No idolatres a nadie, ni pastores, ni nadie. Nadie está por encima de Dios. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es para el Señor. Amén. De verdad, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Honra. La honra es diferente a la idolatría. Tú puedes honrar a alguien, pero no tienes por qué idolatrarlo. Es una línea fina. No lo hagas, no lo hagas. Tú puedes honrar. Y honrarlo es amar a la persona, honrarla. Perfecto. Pero idolatrarlo. Cuidado. Porque entras en pecado. Dios dice que Él es un Dios celoso, que persigue la maldad de los que le aborrecen sobre la tercera y cuarta generación, hasta la tercera y cuarta generación. Otros de los tapones, de lo que frena el fluir de Dios, es la obstinación. Di conmigo, obstinación. ¿Qué es ser obstinado? Te lo digo, ser un cabezón. Ser un cabezón. ¿Cómo un cabezón? Un cabezón. Alguien que es duro de mollera. Alguien que por más que se lo decimos, por más que hablamos con esta persona, por más que decimos, mira esto, no. Esto es ser obstinado. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Israel era un pueblo obstinado, persistían en su pecado y se negaban a obedecer a Dios. Muchas veces nosotros somos obstinados con Dios. Nos obstinamos, somos cabezotas, somos cabezones. Y queremos siempre la misma historia y volvemos otra vez y caemos en la misma. Y somos obstinados y Dios nos dice, por ahí no, pero tú venga por ahí y venga por ahí. Eso sí, después quieres que Dios fluya a través tuya. Yo te lo digo, Dios no puede fluir a través tuya. ¿Por qué no? Porque eres obstinado. La obstinación pone muro, pone tapón a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios te dijo, deja eso, déjalo, no te hace bien. Pero tú permites un poquito de aquí, un poquito de allí, y eres obstinado. Sigues, y sigues, y sigues. Bueno, pues sigue. Bueno, no pidas que Dios fluya a través tuya. No pidas que Dios te bendiga. No pidas que Dios haga. ¿Por qué? Porque eres obstinado. Si después eso acarrea una consecuencia, después no te quejes contra Dios. Eso es lo que me faltaba. Haces lo que quieres, eres obstinado
te llega la consecuencia y es culpa de Dios. No, es culpa tuya. Claro, es culpa tuya. ¿Por qué? Porque eres duro de mollera. Así, claro. Ahora, ríndete delante de Dios. Ríndete delante de Él. Rinde tu obstinación delante de Dios. Termina ya con lo que has continuado por tanto tiempo. Porque los años pasan, 1, 2, 3, pasan, no se paran para nadie. No se paran para ti. Siguen. ¿Cómo quieres vivir tu vida? Porque claro, después viene y dice, no, es que me siento en un desierto. Ah, amigo mío, bienvenido. Ay, es que pastor, pero Dios no... ¿Qué quieres? Lo vemos en la Biblia, el pueblo de Israel era un pueblo obstinado, era un pueblo cabezón. ¿Y qué pasó? Venga a dar vueltitas en el desierto. Y vueltitas en el desierto. Pero cuando tú dejas la cabezonería y comienzas a dar pasos firmes, decisiones de cambio en tu vida, decisiones a bien, decisiones a obedecer a Dios, entonces vas a ver la bendición de Dios, vas a ver a Dios fluir a través tuya, vas a vivir una vida cristiana plena, activa, de fe, vas a ver cosas grandes en Dios, vas a ver el mundo espiritual, vas a ver cómo Dios fluye a través tuya. ¿Por qué? Porque dejaste la obstinación y comenzaste a obedecer. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué hizo Naamán para ser limpio de su lepra? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo qué? Obedecer. Bien. La viuda de Sarepta, para salir de la ruina a la sobreabundancia, ¿qué fue lo que hizo? Mejor aún, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ver el cumplimiento de todas las promesas que Dios nos ha hecho? Es fácil. Dios nos dio la respuesta. Ya nos llamaré más siervos, si nos llamaré amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Hay un si hacéis, algo que tú tienes que hacer para poder recibir. Y se llama obedecer. En la obediencia está la bendición. En la obediencia, no en la obstinación. La obstinación te va a llevar al desierto. La obediencia te va a llevar a la tierra prometida. Suba la alabanza. Hoy tú necesitas, hoy necesitamos, aquí en Cielos Abiertos, hacer un alto en el camino, en tu vida, y examinar qué es lo que está frenando que Dios pueda fluir a través tuya, que Dios pueda mostrar su poder a favor tuya. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Él quiere mostrar su poder a favor tuya. Tienes que examinarte y decir, ¿qué es lo que está frenando? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mi vida que está poniendo ese tapón en el fluir de Dios? No quiero más ser alguien que frena la voluntad de Dios para mi vida. No quiero ser alguien que frena el fluir de Dios en mi vida. No, yo quiero que Dios fluya a través mía. Así que lo primero que tú tienes que hacer es pedirle perdón.
pedirle perdón, lo primerito, pedirle perdón al Señor. Y decirle, Señor, yo te quiero pedir perdón, porque he sido obstinado, obstinada, he tenido idolatría en mi corazón hacia esta persona. Señor, perdóname porque he caído en pecados morales, en la masturbación, en la pornografía, en la lascivia, en el adulterio. No sé. Señor, perdóname por mi soberbia, porque quizás has sido soberbio. Has creído que, bueno, que nadie sabe más que tú. Has pensado que sin ti las cosas no funcionan. Y eso es soberbia. Píntalo como te dé la gana. Pero el que es soberbio es soberbio. Si tú eres soberbio, tienes una oportunidad de que Dios pueda hacer algo en tu vida. Primero tienes que venir aquí, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo saco la soberbia de mi corazón. Yo saco la soberbia de mi vida. Y si eres alguien que siempre te estás quejando, necesitas venir a este lugar y acabar con la queja, porque esa queja está poniendo tapón al fluir de Dios en tu vida. Te quejas por todo. Ay, es que hoy está nublado, hoy hace mucho sol, hoy me gustaría que lloviese, hoy hay mucha lluvia, hoy no sé qué. Y siempre te estás quejando, siempre hay queja en tu boca, siempre hay algo, siempre estás viendo el vaso medio vacío. Y esa queja está deteniendo el fluir de Dios para tu vida. Te quejas contra Dios, te quejas contra Él. Oh, es que Dios no me ha cumplido, es que yo he hecho esto y Dios todavía no me ha respondido. Ay, Señor, ¿cómo permites que me sucedan estas cosas en mi vida? ¿Cómo permites que...? Y comienzas a quejarte contra Dios y a decirle por qué y por qué y por qué. Cuando Dios te dice, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si mi hijo murió en la cruz y yo permití que muriera en la cruz para que tú hoy seas salvo, ¿quién crees tú que eres para que no pases por ese desierto? Porque los desiertos, déjame decirte, los desiertos Dios los permite en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan para nosotros fuera de ese desierto. Pero por el desierto a veces tenemos que pasar. Si no hubiese sido por los desiertos que yo he pasado, yo hoy no estaría en este lugar. Yo no estoy en este lugar porque a mí me haya ido bien la vida. Yo estoy en este lugar porque pasé por muchos desiertos. Pero los desiertos me enseñaron a valorar a Dios. Los desiertos me enseñaron a valorar lo que Dios había hecho en mi vida. No era fácil estar en esos desiertos, pero siempre supe que Dios estaba conmigo, aún en el desierto. ¿Sabes qué? Dios está contigo aún en el desierto. ¿Cuándo vas a salir tú del desierto? Cuando comiences a aprender por qué Dios te tiene en el desierto. Cuando tú aprendas por qué estás en el desierto, entonces es que comenzarás a salir del desierto. Porque Dios quiere enseñarte algo en ese desierto. Pero si eres ignorante y te quejas, y te quejas, y te quejas, no vas a salir. Cuando dejes de quejarte y comiences a decirle al Señor, Señor, enséñame, dime, ¿qué me quieres enseñar estando en este desierto? Dios te va a enseñar y te va a sacar. ¿Por qué? Porque en la enseñanza Dios se va a glorificar a través tuya.